FPFBI Radio presenta las noticias por TV Radio Pancha. Acontecimientos relevantes, información selecta. Esquivel presenta pruebas irrefutables de su tesis. PIB de México creció 3.9% anual en el primer trimestre, reporta el INEGI. Bajan ganancias de Bimbo tras venta de Ricolino. Mike Pence testifica en pesquisa contra Trump sobre intento de anular los comicios en 2020. Turquía inaugura su primera central nuclear con cooperación rusa. Exfuncionaria de Unidad de Desaparecidos busca a su hijo. Aplazan audiencia contra autores del feminicidio de Abril Pérez. Presentan ante ISM Comité para Renovación de Mandato de Sandra Cuevas. Amplía Semarnat suspensión de procedimientos y plazos tras hackeo de Conagua. Buenas noches, bienvenidos a FPFBI Noticias. Les saludamos desde la Ciudad de México y como todos los viernes le traemos las noticias más relevantes hasta el día de hoy, 28 de abril. Manténganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y también al teléfono que está en cabina que es 5588 53 39 53. Comenzamos. Esquivel presenta pruebas irrefutables de su tesis. La defensa de la ministra Yasmín Esquivel Moza presentó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, múltiples pruebas irrefutables que acreditan la autoría de su tesis de licenciatura. Los abogados afirman que la juzgadora no tiene ninguna intención de renunciar a su cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conferencia de prensa, el abogado Alejandro Romano Rascón puntualizó que más de 20 pruebas técnicas, científicas y testimoniales contundentes, ordenadas en una línea de tiempo, demuestran que Esquivel Moza no plagió su tesis, elaborada hace más de 36 años. La defensa aseguró que Edgar Ulises Báez, quien se graduó primero, plagió el documento luego de obtener una copia con la asesora que ambos compartieron. Las evidencias han sido desestimadas sistemáticamente por la UNAM, por lo que el equipo legal habilitó ayer un portal de internet denominado www.pruebasirrefutables.com para que se conozcan las pruebas presentadas por la defensa, las cuales demuestran que es inocente de las acusaciones sin fundamento y que de forma arbitraria han sido ignoradas por las autoridades universitarias. El portal también exhibe el capitulado fechado en diciembre de 1985 a nombre de Esquivel Moza, que cuenta con los dictamentos periciales en documentoscopía y grafoscopía, que acreditan que ella sí comenzó su tesis antes que el otro alumno. La ministra va a dar la batalla hasta el último momento,
por la legalidad, por el bien de la UNAM y porque salga a flote la verdad jurídica, sostuvo José Monroy Sorribas, otro integrante de la defensa. Los abogados sostuvieron que el comité de la UNAM ha violado los derechos humanos de su clienta al ignorar el principio de presunción de inocencia y defensa adecuada y no permitirle además presentar pruebas de cargo. PIB de México creció 3.9% anual en primer trimestre, reporta el INEGI. La economía mexicana creció 3.9% anual durante el primer trimestre de 2023, según la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en cifras originales. Con ello, el Producto Interno Bruto acumula 8 trimestres al alza, luego de 2 años de caídas, que en el país iniciaron antes de la pandemia de COVID. Por componentes, la actividad industrial avanzó 2.7% respecto al primer trimestre del 2022. Los servicios y el comercio lo hicieron en 4.4%, y el sector primario, compuesto por agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, creció 2.4%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que el crecimiento del Producto Interno Bruto al cierre de este año sea de entre 1.6% y 3%, luego de 3.1% registrado en 2022. La mayoría de organismos internacionales marcan su previsión más cercana al extremo inferior de este rango, como 1.8% publicado por Fondo Monetario Internacional en abril. En cifras desestacionalizadas, en las cuales hacen una corrección a los datos al eliminar sus efectos estacionales, el PIB creció 3.8% en tasa anual durante el primer trimestre de 2023 y 1.1% respecto al periodo de octubre y diciembre del año pasado. Bajan ganancias de Bimbo tras venta de Ricolino. Grupo Bimbo reportó una caída del 9.4% en sus utilidades del primer trimestre en comparación anual, presionada por los costos de su plan de pensiones para empleados y luego de la venta de su unidad de golosinas Ricolino. Los ingresos totales fueron 99.565.44 millones de pesos, un alza de 9.93% frente al mismo periodo de 2022. La cifra marcó un récord para un primer trimestre, indicó la compañía que por su nivel de ventas es un referente del comportamiento del consumo en el mercado. En México, las ventas del gigante de dulces y panes aumentaron 19.8%, 8.6% en toda América Latina y 4.3% en Norteamérica, tras realizar una exitosa campaña de incremento de precios. La ganancia de la empresa, con operaciones en 34 países en América, Asia y África, llegó a 4.046.1 millones de pesos, pero el margen de ganancias se redujo en 80 puntos, dijo la firma. Mike Pence testifica en pesquisa contra Trump sobre intento de anular los comicios en 2020. El expresidente estadounidense Mike Pence testificó ayer ante el jurado investigador federal que trabaja en el caso de los intentos del exjefe de la Casa Blanca Donald Trump y sus aliados de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Aseguró una persona familiarizada con el asunto que pidió el anonimato. La comparecencia de Pence en Washington ante quienes investigan al presidente al que alguna vez sirvió con lealtad supone un hito en el Departamento de Justicia y probablemente proporcione a los fiscales un relato clave, en primera persona, sobre ciertas conversaciones y acontecimientos en las semanas previas al fallido golpe de Estado del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. El caso también tiene importantes implicaciones políticas, ya que el exvicepresidente ha planteado la posibilidad de participar en la contienda presidencial de 2024 y competir contra su antiguo jefe, al que encuestas señalan como favorito entre los aspirantes a la candidatura republicana por la Casa Blanca.
El testimonio se rindió horas después de que un tribunal federal de apelaciones rechazó en una orden sellada el intento de los abogados de Trump para bloquear la comparecencia de Pence. El ex vicepresidente fue citado a declarar a principios de este año, pero los abogados del magnate se opusieron alegando privilegios del ejecutivo. En marzo, un juez se rehusó a impedir la comparecencia de Pence, aunque le dio la razón en cuanto a su reclamo constitucional de que no podían obligarlo a responder preguntas sobre nada relacionado a su papel al frente de la certificación de los votos del 6 de enero del 2021 en el Senado. Turquía inaugura su primera central nuclear con cooperación rusa. Turquía se sumó ayer a los países que apuestan por la energía nuclear con fines pacíficos al llevarse a cabo la ceremonia que certificó la llegada del combustible de fabricación rusa al primer reactor de su central atómica de Akuyu, en la provincia turca de Mersin. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip, participaron por videoconferencia en el acto, que contó con la presencia de Rafael Grossi, secretario general del Organismo Internacional de Energía Nuclear, quien asistió en calidad de invitado de honor. Al hacer uso de la palabra, Putin calificó de emblemático el proyecto de esta primera central nuclear de Turquía, que catalogó como el más importante en la historia de nuestra relación bilateral, el cual va a impulsar los nexos económicos y la cooperación multidimensional que se basa en la buena vecindad, el respeto recíproco y la consideración de los intereses del otro. Declaró también que al certificar la llegada del combustible, la central recibirá el estatus oficial de planta nuclear y en Akuyu se izará la bandera del átomo pacífico. Erdogan, por su parte, celebró que Turquía se une al grupo de potencias nucleares, aunque con 60 años de retraso, y destacó que el complejo energético tendrá un impacto positivo en los ingresos nacionales al permitir el ahorro de $500.000 millones al año en importación de gas. La planta de Akuyu, que el consorcio ruso de la energía atómica Rosatom y cerca de 400 empresas turcas empezaron a construir en 2018 con un costo estimado de $20.000 millones, tendrá 4 reactores BBR 1200 de agua a presión con una potencia total de 4.800 megavatios y dentro de 5 años generará 35.000 millones de kilovatios por hora de electricidad, equivalente a 10% del consumo eléctrico de Turquía. ¿Tienes un negocio y te gustaría incrementar tus ventas? Anúnciate con nosotros en TV Radio Pancha. Comunícate al 55 88 53 39 53 o envía un correo a fpfbradio@gmail.com. En FPFB apoyamos tu economía. Contáctanos. ¡Amá! ¿Qué hiciste de comer? El patrón te ofrece una gran variedad de antojitos, pollos al carbón, alitas y costillas. ¡Amá! ¡Vamos por un pollo al patrón! ¡Ándale, sí! Consiente tu paladar. Pedidos al 221 32 18 057 en Puebla, San Pedro Tlaltenango. Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraba. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo el corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que te tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así
que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Y ahí te va, chiquitito. Y eso es Grupo Frontera. Yaritza y su esencia. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Está sintonizando el noticiero por TV Radio Pancha. Continuamos. Exfuncionaria de Unidad de Desaparecidos busca a su hijo. Diana Loza, extitular de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, FGE, convocó ayer a los ciudadanos a que aporten datos a fin de dar con el paradero de su hijo Carlos Ontiveros, desaparecido el 22 de abril pasado. Carlos, de 21 años de edad, salió ese día de su casa para reunirse con amigos y visitar a alguien más por el rumbo de El Florido. La última comunicación que tuvieron con él fue a las 10 de la noche. Parada en una calle de esta ciudad fronteriza, la exfuncionaria sostiene un cartel con la fotografía de Carlos y la frase "se busca". Narró que hizo un acuerdo con su hijo cuando él decidió dejar la casa familiar e independizarse. Todos los días se comunicarían por mensaje de texto o llamada. El sábado no recibió ninguna señal. La mañana del domingo ella le marcó y no obtuvo respuesta. Perdió la calma cuando la novia y los amigos le llamaron para preguntar si Carlos estaba con ella. No sabían nada de él desde la noche anterior. La última vez que sus amigos lo vieron fue en el fraccionamiento Colina de California, en su automóvil Nissan Sentra blanco 2018 con placas de California. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal informó que el vehículo fue localizado. Un hombre que dijo llamarse Isaí, originario del Estado de México, conducía el auto. Cuando le marcaron el alto, los policías descubrieron que llevaba armas de fuego, cartuchos y un número indeterminado de dosis de cocaína. El detenido, según reporte de la FGE, se niega a dar cualquier información sobre el joven y la manera en que obtuvo el coche. Cualquier persona que nos ayude a localizarlo, se los pido de corazón, por favor, ayúdenos a encontrar a mi hijo, pide Loza a los ciudadanos. Carlos también es ciudadano estadounidense y se dedica a la venta de artículos varios y a la compra-venta de automóviles. Aplazan audiencia contra autores de feminicidio de Abril Pérez. La audiencia de alegatos de clausura en el juicio oral contra Rodolfo Daniel N. y Juan Carlos N., autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagón, fue suspendida y se aplazó para el 12 de mayo. Dicha determinación fue notificada a las partes,
por un juez de control en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el reclusorio Oriente, ante la ausencia del defensor público de Rodolfo Daniel N. por un percance automovilístico. En la audiencia del 30 de marzo pasado, Rodolfo Daniel N. confesó cómo cometió el feminicidio de Abril, ocurrido el 25 de noviembre del 2019, y señaló a Juan Carlos García, ex esposo de la víctima y prófugo de la justicia, de haberle contratado y pagado 180,000 pesos. El otro acusado, Juan Carlos N., conducía un taxi que sirvió como muro para privar de la vida a la mujer. El 12 de mayo será la audiencia de alegatos de clausura y se notificará la fecha para sentencia, aunque se tienen otras 8 personas procesadas por este caso, donde se está a la espera de la fecha para que inicie el juicio oral, entre quienes están Juan Balta, presunto líder de la célula delictiva. Presentan ante ISM Comité para Revocación de Mandato de Sandra Cuevas. Residentes de las colonias Santa María la Ribera, Doctores, Tlatelolco y Roma presentaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México la conformación del comité vecinal que iniciará la recolección de firmas para solicitar al órgano autónomo, a más tardar el 8 de mayo, la realización de la consulta para la revocación del mandato de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El abogado de los residentes, Luis Ángel Salas, confió en que en los próximos 10 días lograrán recabar más de 47,000 firmas que se requieren para formalizar la petición del ejercicio ciudadano. En entrevista mencionó que el plazo que los consejeros electorales emitieron en los lineamientos es el 1 de mayo para recibir la solicitud y el 8 de mayo para admitir el número de rúbricas de los residentes que apoyan la solicitud del ejercicio ciudadano. Señaló que los residentes están en tiempo y forma de iniciar con la recolección de las firmas, por lo que se organizaron comités vecinales que tocarán casa por casa, además de que se realizará una campaña entre los residentes y posiblemente se ubiquen en espacios públicos. Salas indicó que ya se cuenta con algunas firmas de vecinos de Cuauhtémoc interesados en realizar el ejercicio ciudadano a partir de la violación sistemática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la alcaldesa. Amplía Semarnat suspensión de procedimientos y plazos tras hackeo de Conagua. Debido al hackeo en la red informática de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que ya lleva 2 semanas, la Semarnat determinó ampliar la suspensión de procedimientos y plazos hasta el 4 de mayo, informó en un acuerdo publicado este día en el Diario Oficial de la Federación. El hackeo ocurrido el día 13 por un ransomware Blackbyte que no se ha resuelto, y ya el 19 de abril la dependencia había publicado un acuerdo similar de suspensión de términos y plazos de los procedimientos del 13 al 21 de abril. En el acuerdo de este jueves indica que toda vez que subsiste la afectación en los sistemas informáticos de la Conagua por la que se suspendieron los términos y plazos de los asuntos a cargo de la misma, es necesario prorrogar la suspensión para los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril y 2, 3 y 4 de mayo de 2023, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones de detección, análisis y contención para determinar el impacto del incidente y evitar la propagación del virus. Agrega que queda fuera de este acuerdo los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en materia de obra pública y servicios relacionados con ellos en sus oficinas centrales y organismos de cuenca y direcciones locales correspondientes a su nivel regional hidrológico administrativo. El ransomware Blackbyte, que afecta la red informática de la Conagua, tiene fama de ser de un grupo cibercriminal que ataca instituciones de infraestructura crítica, como el agua en este caso, y tiende a pedir rescates para no dejar sin servicios públicos a la ciudadanía, señaló Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad. A 2 semanas del ataque cibernético, Ruiz explicó que lo que pasa con Conagua es que el malware que los atacó no es tan fácil de mitigar.
porque su código está diseñado para evitar ser detectado y en caso de ser ubicado tiene funciones para evitar ser eliminado, lo que en ciberseguridad se llama persistencia. Sueño con una medalla olímpica por equipos, afirma Aida Román. El sueño de Aida Román Arroyo sigue intacto, dar a México una medalla olímpica en tiro con arco por equipos. Ya lo hizo en individuales cuando logró el segundo lugar en Londres 2012, aunque la selección sigue siendo uno de sus pendientes. Las flechas de Román, por tal razón, siguen apuntando en esa dirección. El conjunto femenil recientemente celebró el primer lugar en la Copa del Mundo que se realizó en Antalya, Turquía. Aida formó parte del tridente que ganó el oro en tierras otomanas. Alejandra Valencia y la adolescente Ángela Ruiz, de 16 años, fueron parte de un éxito que catapultó al equipo nacional a la tercera posición del ranking mundial. Román Arroyo no tiene dudas de que el representativo femenil va a destacar. La competencia interna, manifestó, así como el empuje de las nuevas generaciones ha sido clave en el desarrollo de cada una de las integrantes. En el horizonte visualiza sus quintos Juegos Olímpicos, pero tampoco se desborda en ese pensamiento. Es ecuánime. Sus palabras manifiestan su interés por seguir en la élite de esa disciplina, pero antepone su salud mental. Atrás quedaron los días en los cuales la presión era un obstáculo. Hoy solo disfruta y compite por mera pasión a este deporte. Hola, hola chicos de Tips Educativos MX, ¿listos para un nuevo video? Muy bien. Año con año se celebra el Día del Niño, pero ¿te has preguntado por qué se celebra esta fecha? Acompáñanos a descubrirlo en este nuevo episodio de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! El Día del Niño fue creado para conmemorar a todas las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial. En 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que tenía como objetivo garantizar la protección de los pequeños. Pero fue un año más tarde, el 1 de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se declaró oficialmente el Día del Niño. Con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se eligió el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, ya que coincidía con la fecha de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1959. ¿Por qué en México se celebra el 30 de abril? En México, el Día del Niño se celebra desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, aceptaron la ratificación de la declaratoria en Ginebra hecha por la Liga de las Naciones, y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial de celebración el 30 de abril. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho al desarrollo material, moral y espiritual, a recibir ayuda especial cuando está hambriento, enfermo, discapacitado o huérfano, a que se les socorra en primer lugar en situaciones graves, a quedar exento de cualquier explotación económica y a recibir una educación que le inculque un cierto sentido de responsabilidad social. Muy bien, ahora ya conoces un poco más acerca de la celebración del Día del Niño y su origen. Así que ahora que celebres el Día del Niño, además celebra la suerte que tienes de tener un hogar, una familia y comida, puesto que hay otros niños en el país que no cuentan con la misma suerte. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Tips Educativos te desea un feliz Día del Niño. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como @tipseducativosMX. ¡Hasta pronto! Esta
estas fueron las noticias más relevantes hasta el día de hoy. Estuvo con ustedes su amiga Cintia León y en controles Wences Cabrera. Esto fue FPFBI Noticias. Hasta la próxima. TV Radio Pancha presentó su noticiero por FPFBI Radio. Sintoniza nuestra próxima emisión.